Fue repudiada por una sangre que no eligió, y abandonada en el umbral de un mundo que solo sabía rezar en voz baja y juzgar en voz alta. Su vida era un eco sordo en un pasillo vacío, una condena silenciosa a no ser nadie, a no pertenecer a ningún lugar. Pero el desierto, en su infinita y cruel sabiduría, guarda secretos bajo la arena que el tiempo olvida. Y a veces, una simple cadena que se rompe, es suficiente para desatar el estruendo de una profecía, para que el destino, como un animal agazapado, por fin dé un zarpazo. Estaba a punto de descubrir que el amuleto que ocultaba con vergüenza no era el símbolo de su orfandad, sino la llave que despertaría a una montaña dormida, y, con ella, a su propia alma. Si esta historia toca tu corazón, di desde dónde la estás escuchando. Elena era una sombra deslizando una fregona por los suelos pegajosos de un motel de mala muerte en Desolación, un pueblo fronterizo devorado por el sol de Sonora. Sus 28 años pesaban como el doble, grabados en la curva sumisa de sus hombros y en la mirada baja que nunca se atrevía a sostenerse en la de nadie. Criada por las monjas de un orfanato católico, había aprendido a ver su propia piel mestiza, sus ojos oscuros y su cabello negro como una mancha, una herencia salvaje que debía ser purgada con trabajo duro y oraciones vacías. Se movía por el mundo con la certeza de ser invisible, un fantasma vestido con una blusa gastada que limpiaba los restos de vidas ajenas, de pasiones fugaces y desesperanzas que se quedaban impregnadas en las sábanas. Su único anclaje a un pasado que no conocía era un pequeño amuleto de turquesa y madera oscura, encontrado junto a ella en la canasta de mimbre que fue su primera cuna y su primera tumba. Lo llevaba oculto bajo la ropa, pegado a la piel, un recordatorio constante y punzante de su condición de paria. No era una joya para ella sino un trozo de basura exótica, la prueba material de que había sido desechada. El abandono era el aire que respiraba. Una herida que no sangraba pero que supuraba por dentro, envenenando cada gesto, cada palabra no dicha, cada sueño que moría antes de nacer. Era una huérfana sin nombre propio, solo el que le habían dado, una pieza suelta en un engranaje que no la necesitaba. No tenía recuerdos de una caricia materna, solo la aspereza de las manos de las monjas y el frío de los muros de piedra del orfanato. La habían adoctrinado en el desprecio por sus raíces desconocidas, enseñándole que todo lo indígena era sinónimo de pobreza, de paganismo, de un pasado vergonzoso que el México moderno intentaba enterrar bajo el cemento y la fe impuesta. Elena había internalizado esa lección hasta hacerla suya, sintiendo una punzada de vergüenza cada vez que su reflejo le devolvía unos rasgos que no encajaban en las estampas de santos de ojos azules. Su vida era un acto de contrición permanente, una disculpa silenciosa por existir, por llevar en la sangre la marca de un pueblo del que no sabía nada. Su existencia transcurría en un bucle de servidumbre y soledad, un ciclo inmutable de amaneceres polvorientos y noches vacías. El motel de la frontera era su purgatorio particular, un lugar de tránsito para hombres sin nombre y mujeres con la mirada perdida, almas tan rotas como la suya, que dejaban tras de sí un rastro de suciedad y desolación que ella se encargaba de borrar. Limpiaba sus pecados, sus fluidos, sus tristezas, y al hacerlo, sentía que se limpiaba a sí misma de una mancha original que no comprendía. Estaba convencida de que su destino era ese. Servir en silencio, pasar desapercibida y ser olvidada, como una huella efímera en el polvo del desierto que el viento se llevaría sin dejar rastro. El pueblo de Desolación era un personaje más en esta tragedia silenciosa, un escenario construido con adobe, alambre de espino y calor asfixiante. El horizonte era una línea recta y brutal, cortada por la valla que separaba dos mundos, pero que en realidad encerraba a sus habitantes en una misma jaula de prejuicios y resignación. El polvo lo cubría todo, metiéndose en los pulmones, en la comida, en las grietas de las casas y de las almas. Era un polvo ancestral, que parecía cargar con las memorias de todas las injusticias cometidas en esa tierra. El sol caía a plomo, implacable, obligando a la vida a refugiarse en las sombras, a moverse con una lentitud exasperante, como si cada gesto costara un esfuerzo sobrehumano. La comunidad respiraba al ritmo de un catolicismo severo y un patriarcado inquebrantable. Las campanas de la iglesia no llamaban a la fe, sino que marcaban las horas de un juicio constante. Los hombres, de rostros curtidos y manos ásperas, gobernaban con la fuerza de la costumbre, mientras las mujeres susurraban en los patios, tejiendo una red de rumores y condenas veladas.
Se juzgaba la ropa, el tono de voz, la forma de caminar. Y en ese ecosistema opresivo, los indígenas de las reservas cercanas eran vistos como espectros de un pasado inconveniente, reliquias vivientes de una vergüenza que era mejor ignorar. El racismo no era un grito, sino un silencio denso, un apartheid invisible que relegaba a todo un pueblo al olvido. El paisaje mismo era un espejo del alma de Helena, vasto, vacío y solitario. El desierto se extendía hasta el infinito, una promesa de muerte para quien se atreviera a adentrarse sin rumbo, pero también un guardián de secretos milenarios. Sus colores ocres y rojizos, sus cactus retorcidos como cuerpos en agonía, y el silbido constante del viento, creaban una atmósfera de aislamiento absoluto. Era un lugar que te obligaba a enfrentarte a tu propia nada, a la insignificancia de tu existencia frente a la inmensidad del tiempo. Para Helena ese desierto no era un hogar, sino la confirmación de su destierro. Un recordatorio perpetuo de que estaba sola, rodeada por una belleza hostil que no le ofrecía consuelo, solo la certeza de su pequeñez. La vida, que ya era precaria, se rompió del todo por un malentendido. Un cliente borracho la acusó de haberle robado, y el dueño del motel, sin siquiera mirarla a los ojos, la despidió con un gesto displicente. No hubo defensa posible, ni presunción de inocencia. Su palabra no valía nada. Se vio en la calle, con sus pocas pertenencias en una bolsa de tela y el sabor amargo de la injusticia quemándole la garganta. La desesperación la empujó a aceptar el único trabajo que encontró: cocinar para un pequeño equipo de geólogos que realizaban prospecciones cerca de la reserva Apache de San Carlos. Era un trabajo mal pagado, a la intemperie, pero era su única opción para no morir de hambre. El campamento de los geólogos era un enclave de modernidad absurda en medio de la nada, tiendas de lona, equipos ruidosos, y hombres que hablaban un idioma técnico que ella no entendía. Su mundo se redujo a pelar patatas, fregar platos y servir comida, una vez más invisible, una vez más al servicio de otros. Pero allí, el aire era diferente. El silencio del desierto era más profundo, y la presencia de la montaña sagrada, que se erguía en la distancia, era una presencia imponente y casi viva. Se sentía observada, no por los hombres sino por la tierra misma, por algo antiguo y poderoso que parecía esperar, paciente, a que el destino moviera su ficha definitiva. Y la movió. Un día, mientras lavaba una olla con la espalda doblada por el esfuerzo, la fina y gastada cadena de su amuleto se partió. La pieza de turquesa y madera cayó con un sonido sordo sobre el suelo polvoriento. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se cernió sobre ella. Era Nakai, el anciano jefe de la tribu, que había acudido para advertir a los geólogos de que estaban profanando tierra sagrada. Pero sus ojos no se posaron en los hombres blancos ni en sus máquinas. Se clavaron en el objeto que yacía a los pies de Helena. Su rostro, habitualmente una máscara de estoicismo, se contrajo en una mueca de incredulidad, miedo y una reverencia casi dolorosa. Se arrodilló, ignorándola por completo y con voz temblorosa, preguntó: «¿Esta pieza, de dónde la has robado, mujer de la ciudad?» Nakai era un hombre tallado por el viento y el sol, un patriarca cuya piel era un mapa de las cicatrices de su pueblo. Cada arruga de su rostro contaba una historia de resistencia, de pérdida, de una dignidad que se negaba a morir. Era el guardián de la memoria, el último eslabón de una cadena de conocimiento que se remontaba a generaciones. Había visto su cultura diezmada, sus tradiciones ridiculizadas, y sus tierras usurpadas por el mundo del que provenía Helena. Su estoicismo no era frialdad, sino una armadura forjada para proteger el frágil corazón de su gente. Caminaba con el peso de los ancestros sobre sus hombros, y su mirada contenía la sabiduría y la tristeza de un mundo que se desvanecía. Al ver el amuleto, la llave del durmiente, todo su universo se tambaleó. La profecía, susurrada durante décadas en las ceremonias nocturnas, era clara. Una mestiza, nacida del dolor, traería de vuelta la llave y despertaría al espíritu de la montaña, para proteger sus tierras de la última gran amenaza. Pero al levantar la vista y mirar a Helena, Nakai sintió una profunda repulsión. Vio en ella todo lo que despreciaba: la sumisión aprendida en la iglesia, la ignorancia de sus propias raíces, la ropa gastada de los sirvientes del hombre blanco. La salvación de su pueblo no podía depender de aquella mujer contaminada, de aquella huérfana que ni siquiera sabía quién era. Su conflicto era devastador. El deber le exigía guiarla, protegerla, prepararla. Pero su corazón,
endurecido por años de lucha y desconfianza, se rebelaba. ¿Cómo podía confiar el destino de los suyos a una extraña que encarnaba la antítesis de sus valores? La llevó consigo a la reserva, pero cada paso era un tormento. Sus gestos hacia ella eran bruscos, su silencio, un muro de desprecio. La veía como un mal necesario, un instrumento impuro que los espíritus, en su inescrutable designio, habían elegido. Su lucha interna era tan violenta como la amenaza externa de las mineras, una batalla entre la fe en la profecía y el desprecio por su portadora. Al llegar a la reserva, Helena fue recibida por un océano de miradas hostiles. Para la tribu, ella era una anomalía, una extraña que portaba su símbolo más sagrado como si fuera un avalorio sin valor. La desconfianza era palpable, un aire denso que se podía cortar con un cuchillo. La instalaron en una pequeña choza de adobe, apartada del resto, y la dejaron sola con su miedo y su confusión. Había pasado de ser invisible en un mundo a ser el centro de todas las miradas en otro, pero el sentimiento de no pertenencia era el mismo, solo que ahora era más agudo, más doloroso. Era una prisionera de un destino que no había pedido, rodeada de un pueblo que la veía como una profanación. Los días siguientes fueron una sucesión de pruebas silenciosas y humillaciones sutiles. Las mujeres de la tribu le encomendaban tareas que ella, con sus manos acostumbradas a la lejía y no a la tierra, era incapaz de realizar correctamente. Intentó moler el maíz y lo hizo con torpeza. Intentó tejer, y sus dedos se enredaban en los hilos. Cada fracaso era una confirmación para ellos de que no era digna, de que la profecía se había equivocado. Nakai observaba desde la distancia, su rostro impasible, sin ofrecer ayuda ni consuelo. Era un exilio dentro de su propio pueblo prometido, un purgatorio donde debía despojarse de su antigua vida para demostrar que era merecedora de una nueva. La tensión entre ella y Nakai era el eje de su tormento. Él se dirigía a ella con órdenes secas, con lecciones ásperas sobre las plantas del desierto o los nombres de las estrellas, pero nunca con una palabra de aliento. Helena, desesperada por encontrar una figura paterna, por recibir una aprobación que nunca tuvo, buscaba en sus ojos algo más que el juicio. Un día, intentó curar una pequeña herida a un niño usando las técnicas que había visto hacer a las monjas, y la madre del pequeño la apartó con un gesto brusco. Fue un rechazo que le reabrió la herida del abandono, recordándole que, incluso allí, seguía siendo una intrusa. Sin embargo, en medio del rechazo, pequeñas grietas de luz comenzaron a aparecer. Una noche, mientras observaba desde lejos una ceremonia tribal, el ritmo hipnótico de los tambores y los cánticos guturales resonaron en una parte olvidada de su ser. Sintió una conexión inexplicable, una nostalgia por algo que nunca había vivido. Al día siguiente una anciana se le acercó y, sin decir una palabra, le ofreció una manta tejida a mano, más cálida y pesada que cualquiera que hubiera conocido. Fue un gesto minúsculo, pero para Helena fue un ancla. Por primera vez, alguien no la veía como una amenaza o un error, sino simplemente como una mujer que tenía frío. Nakai, a su pesar, comenzó a notar los cambios. Vio su persistencia, la forma en que soportaba las humillaciones en silencio, la determinación en sus ojos que empezaba a reemplazar el miedo. Un atardecer la encontró sentada sola, mirando la montaña sagrada, y por primera vez se sentó a su lado. No hablaron de la profecía, ni del futuro. Él simplemente le contó la historia de una constelación, el mito de cómo sus ancestros encontraron agua siguiendo a un coyote. Fue la primera vez que le hablaba no como a la portadora de la llave sino como a una persona. En ese momento, la relación dejó de ser la de un guardián y una prisionera para convertirse en la de un maestro reacio y una alumna desesperada por aprender. Poco a poco, Helena comenzó a habitar su propio cuerpo de una forma nueva. Su espalda, antes encorvada por la sumisión, se enderezó. Sus pasos, antes vacilantes y silenciosos, se volvieron firmes, dejando una huella clara en la tierra roja. El sol, que antes la quemaba con vergüenza, ahora tostaba su piel dándole un color que ya no asociaba con la impureza, sino con la pertenencia. Un día, en un acto simbólico y liberador, quemó su viejo uniforme de limpiadora en una hoguera, viendo cómo las llamas consumían su pasado de servidumbre. Las mujeres de la tribu le dieron ropas tradicionales, mantas y faldas de colores vivos que la envolvían en la dignidad de su nueva identidad. Su transformación no fue solo física. El silencio que la había definido durante toda su vida comenzó a llenarse de palabras.
Primero fueron preguntas tímidas en las reuniones del Consejo de Ancianos, luego opiniones firmes, y finalmente, una voz que era escuchada. Aprendió las canciones de la tribu, los nombres de las plantas medicinales, a leer las señales en el vuelo de un águila, o en las nubes que se acumulaban sobre la montaña. La fe católica que le habían impuesto se desvaneció como un mal sueño, reemplazada por una espiritualidad más profunda y visceral, conectada a la tierra, al viento y al fuego. Dejó de rezar a un Dios lejano para empezar a conversar con el mundo que la rodeaba. El cambio más profundo fue en la forma en que la comunidad la veía. Dejó de ser la extraña, la mestiza contaminada para convertirse en Illanta, la hija de la montaña. Los niños, que antes huían de ella, ahora la buscaban para que les contara historias. Las mujeres le pedían consejo, los guerreros la saludaban con un gesto de respeto. Había pasado de ser una huérfana sin nombre, a ser una pieza esencial en el corazón de la tribu. Su viaje de sanación personal se había convertido en un catalizador para la sanación de toda la comunidad, que a través de ella, recuperaba la fe en sus propias profecías y en su capacidad para resistir. El clímax se precipitó con la llegada de las máquinas. La compañía minera, impaciente, adelantó sus planes y se preparó para la primera detonación en la ladera de la montaña sagrada. Sus potentes focos desgarraban la oscuridad de la noche, y el zumbido de los generadores era una profanación constante del silencio del desierto. La tribu, abandonada por el gobierno y superada en número y fuerza, cayó en una profunda desesperación. La profecía no hablaba de una batalla con armas, sino de un acto de comunión, de una fe tan poderosa que pudiera mover montañas. Todas las miradas se volvieron hacia Helena. Su hora había llegado, y el miedo era tan grande como la esperanza. Guiada por un Nakai que ahora la miraba con el orgullo de un padre, Helena encabezó una procesión silenciosa hasta la cima de la montaña. La tribu la seguía, sus rostros iluminados por antorchas, formando una serpiente de fuego que ascendía hacia la oscuridad. Llevaba el amuleto en la mano, y este parecía palpitar con una luz tenue, cálida, como un corazón latiendo al unísono con el suyo. Al llegar al círculo de piedras sagradas, se quedó sola, de pie, frente a la imponente y amenazante maquinaria de la mina. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, el silencio previo a la tormenta, la calma antes de la batalla final. Entonces, comenzó a danzar. Sus movimientos, al principio torpes y vacilantes, se fueron volviendo fluidos, instintivos, como si un conocimiento ancestral se hubiera apoderado de sus miembros. Y cantó. La canción que su madre le había susurrado una sola vez antes de abandonarla, una melodía olvidada que brotó de sus labios con una fuerza inesperada. Su voz, frágil pero firme, se elevó en la noche, una ofrenda de fe pura contra la fuerza bruta del acero y la pólvora. No estaba pidiendo un milagro, estaba despertando a la montaña, reclamando su linaje, aceptando su poder en un acto de entrega absoluta que silenció el zumbido de las máquinas, y el latido de todos los corazones. No hubo una explosión divina ni un castigo celestial, la respuesta de la montaña fue más sutil y poderosa. Al amanecer, una tormenta anómala y torrencial se desató sobre el desierto, una lluvia que no se había visto en décadas. El agua, violenta y purificadora, provocó un desprendimiento de tierras que sepultó los accesos a la mina, haciendo imposible el paso de la maquinaria pesada. Los geólogos, ante un desastre natural tan improbable y costoso, y presionados por supersticiones que empezaban a calar en sus propios trabajadores, decidieron abandonar el proyecto. La victoria no fue un estruendo, sino el susurro de la tierra reclamando lo que era suyo. Helena permaneció en la cima, viendo cómo el sol salía tras la tormenta, bañando el desierto limpio y renovado en una luz dorada. Ya no era Helena la huérfana. Era Illanta, la hija de la montaña. Con un gesto solemne, depositó el amuleto en el altar de piedra del centro del círculo. La llave había vuelto a casa, y con ella, su alma había encontrado por fin su lugar en el mundo. La herida del abandono había cicatrizado, reemplazada por la certeza inquebrantable de la pertenencia. Miró a la tribu reunida abajo, a su familia, y supo que la verdadera profecía no era sobre salvar una tierra, sino sobre reconstruir un pueblo. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. Su rostro, ya no oculto tras un velo de vergüenza,
se alzó para recibir los primeros rayos de sol. Había dejado de limpiar la suciedad de los demás para purificar el espíritu de su gente. Ya no era un eco en un pasillo vacío, sino la primera nota de una nueva canción, una que hablaba de resistencia, de identidad, y del poder indomable de encontrar un hogar en el lugar que el mundo había decidido olvidar. La montaña la observaba, silenciosa y despierta, y el viento del desierto parecía susurrar su verdadero nombre, el que siempre le había pertenecido. ¿Y tú, habrías tenido el coraje de amar a quien todos rechazaron?